Confírmeme, por favor, si me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Buenas Gracias. tardes. Sí, claro, Sí, escuchamos. profe. Muchas gracias. Bien, vamos a compartir la pantalla. En esta sesión nos corresponde ver los instrumentos de análisis, depuración, codificación y verificación de datos. Es decir, vamos a analizar las grandes bases de datos, la información que tenemos, cómo la podemos procesar y cómo la podemos transformar de la investigación cualitativa que teníamos a una investigación cuantitativa, con la finalidad de obtener resultados y sugerencias para posible toma de decisiones. Esta presentación la tienen cargada en la plataforma, por lo tanto la vamos a pasar muy rápidamente. Debemos de haber ya revisado este material, ¿cierto? Que es del análisis de datos. Y sin embargo va a estar el material para que usted lo pueda revisar en la plataforma. Lo que nos interesa a nosotros es la revisión permanente y la depuración de datos. ¿Qué es una depuración de datos? ¿Alguien me puede decir qué es una depuración de datos? No todos a la vez. Sí, es cuando uno comienza a limpiar los errores o cosas que son inconsistentes de la información en cuanto a lo que uno quiere realmente conocer a profundidad del estudio que está realizando. Entonces, la depuración consiste en deshacerse prácticamente de aquello que no funciona o no sirve a la investigación. Correcto, ¿cierto? La depuración lo que nos hace es limpiar, ¿sí? El término depuración viene a purgar, y lo que hacemos es tener una base de datos limpia para nosotros poder generar este proceso de estructuración de datos y poder clasificarlos. ¿Qué son los datos cualitativos? ¿Alguien que me ayude, por favor? Sin miedo, no tengan miedo. Los datos cualitativos, se considera datos cualitativos a la información que se genera o se obtiene de una serie de interacciones de los sujetos entre sí. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, cuando generamos algún proceso investigativo, todo lo que nosotros podamos tabular, podamos registrar, se convierten en datos cualitativos. ¿Estamos claros? Sí, muy bien. Gracias. Investigación cualitativa normalmente trabaja con palabras, Y con frases. expresiones, con videos, con imágenes. A diferencia de la investigación cuantitativa, que es netamente con números estadísticos y genera alguna estructura gráfica, perdón, que nos permitirá realizar alguna interacción. Muy bien. Nosotros tenemos aquí pasos para el análisis cualitativo. Estos pasos son un supuesto que nosotros hemos generado conjuntamente con NACENCA para poder realizar este proceso de análisis cualitativo. Es decir, en todo el proceso que ustedes fueron desarrollando, tanto en la sesión 1 como en la sesión 2, tenemos pasos para poder trabajar, pero esto no quiere decir que sea una camisa de fuerza. Tenemos los siguientes pasos. El primero, obtener la información. La segunda, que sería capturar, transcribir o ordenar la información. El siguiente, que sería codificar la información. Y el último, para mi caso, que sería integrar la información. Estos pasos pueden ser alternativos, excepto el primero, porque si no tenemos la información, no podríamos trabajar. ¿De acuerdo? Sí. Existen diversos procesos para realizar
análisis cualitativo. Entre aquellos tenemos ciertos software que nos permiten trabajar directamente con la información. Uno de los más conocidos es el software en vivo, pero lastimosamente estos softwares son de pago, entonces son un poco costosos. Las personas que se vayan a dedicar a hacer investigación cualitativa netamente, tendría sentido invertir en este tipo de software. Caso contrario, no tendría mucho sentido. Bien, este es el material que brevemente lo hemos desarrollado y hay algún material más ahí que usted lo tiene que ir leyendo para que usted quede más claro en algunos conceptos que nosotros vamos a desarrollar en esta sesión. Esta sesión la vamos a tratar de hacer práctica. Por lo tanto, solamente necesito identificar qué es el análisis de contenido y qué es el análisis de datos. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre el análisis de contenido y el análisis de datos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy? Todos los datos son cuantitativos. A ver, perdón, déjenme leer lo que dice aquí. Los datos son cuantitativos, dice. Los datos son cuantitativos. Bernarda Rueda. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Y nos puedes explicar a qué es lo que te refieres, por favor. No te digo que está mal. Es decir, que los datos en su mayoría son numéricos o se tratan de proyecciones, mientras ya el tema cualitativo va más bien a analizar en base de experiencias o entornos sociales. No sé si va por ahí. ¿Ya? ¿Alguien más que me pueda ayudar? No tengan miedo. Activen el micrófono y digan. Gracias, Bernarda. Muy bien. Parece que están tímidos, no quieren hablar, no quieren activar las cámaras. Alguien que me ayude. El análisis de contenido leyendo. A ver, dice, análisis de contenido. El análisis de contenidos es una metodología de las disciplinas sociales y de la bibliometría que se enfoca al estudio de los contenidos de la comunicación. El Barbie lo define como el estudio de las comunicaciones humanas materializadas tales como los libros, los sitios web, las pinturas y las leyes. El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer no solo que su significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir, me demoré. Es decir, trata los textos no solo como signos dotados de un significado conocido como su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando indicios sobre el modo de producción de un texto. Muchas gracias. Miren, el análisis de contenido es un análisis macro, es decir, la información en todo su contexto, mientras que el análisis de datos es ya la depuración, la estructuración, todo lo pequeñito que nosotros podemos obtener e inferir de los datos que nosotros podemos calcular, que nosotros podemos identificar. Recuerden que cuando ustedes hacen una investigación, esta investigación es muy grande, tenemos muchos datos, tenemos muchas fichas, tenemos mucha información, pero no toda la información va a ser utilizada en los procesos de toma de decisiones. Es decir, nosotros tenemos que clasificar la información y al clasificar la información, a especificar la información, a eso le conocemos como análisis de datos. Es decir,
lo específico, mientras que lo macro es el análisis de contenidos. ¿Estamos claros, compañeros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. ¿Alguien que me dé un Quedó ejemplo? claro, está bien claro. Ya, ¿alguien que me dé un ejemplo? Catherine. Catherine, anda, es la única persona que tengo la cámara activada. Ya decía yo que no tengo que habilitar la cámara, profe. A ver, profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Un ejemplo de un análisis de contenido y un análisis de datos. Por ejemplo, un análisis de contenido podría ser una realidad en el Distrito Metropolitano de Quito sobre el índice de mortalidad a causa de los accidentes de tránsito. O sea, podríamos analizar el contenido viendo las causas, por qué se provoca este tipo ¿Se fue el audio? de anormalidad. Análisis de datos puede ser el número de siniestros, o sea, si es por ejemplo, por caída de pasajero, por choque, por colisión, por todas las causas que se dan los accidentes de tránsito. No sé si estoy en lo correcto, profesor. Sí, correcto. Miren, uno de los ejemplos más claros son las redes sociales, ¿verdad? El famoso Facebook. Cuando ustedes ingresan al Facebook, tienen mucha información ahí, ¿verdad? Este es el contenido, ¿sí? Pero cuando ustedes quieren algo específico, de alguna persona en específico, ustedes acceden a su perfil y ahí estamos analizando los datos de esta persona, ¿sí? Entonces, miren, macro y micro, análisis de contenido y análisis de datos específicamente, ¿de acuerdo? Con el análisis de datos, lo que nos va a permitir es una suerte de poder tomar una decisión, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, Catherine. En la plataforma, Gracias, profe. consideramos que todos estos aportes son actuaciones en clases, por si acaso. Ahí sí ya van a habilitar la cámara, ¿no es cierto? Ahí sí todas las cámaras. No, no me. Se habilita nomás, se habilita la cámara y ya tiene un 10 de actuación en clase. Ay, sí, ya Roberto. Hola, Roberto. Estamos pendientes, Pablo. pero no queremos activar la cámara nomás, profe, solo es eso. ¿Por qué? Porque con el audio ya es suficiente. Sí, solamente que nos escuchen nuestra hermosa y Nos melodiosa escuche voz. cuando hablamos. Ya, Sí, Santiago parece solo que está es. trabajando. Mira. Edwin. Eduardo, muchas gracias, compañeros. Liliana, sí. En la plataforma les había dicho, teníamos un material que la iba a habilitar justo para esta presentación, para esta sesión. Y ahí tenemos, y quiero que lo descarguen mientras seguimos charlando. Se llama Material para el Análisis. Sí, aquí usted puede descargar la carpeta y tenemos aquí algún material que hemos trabajado en algunos cursos precisamente de investigación cualitativa. ¿Sí? Mientras usted lo descarga, vamos a descargar, bueno, yo ya lo tengo por acá descargado, el taller resuelto de análisis cualitativo. Es un trabajo que desarrollamos en Excel. El Excel es un software que nos permite hacer análisis de datos. Miren. Voy a compartir de nuevo. Ya, ¿lo pueden visualizar? Sí. Vamos a trabajar con este material de aquí. Un minutito para que lo descarguen y puedan seguir trabajando conforme yo siga desarrollando. Miren, tenemos el taller 1,
respuestas del taller 1. Y aquí usted puede visualizar que nosotros generamos un proceso para separar las palabras que están aquí. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Miren, cuando nosotros hacemos un análisis cualitativo, hablamos de cualidades, hablamos de estructuras, pero esas cualidades tienen que ser transformadas a datos estadísticos que nos permitan tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes en este curso? Bien. Contentos. A Bien, gusto. a gusto. Miren, me han contestado 3 personas. Muy Me bien, mareé Estas un 3, poco jugando al... muy bien. el Me mareé marcianito, ayer Pesado. jugando un juego. Un juego que hay allí me mareó ayer. el marcianito, No, el Marcianitos no, otro. Creo que es el de... Uno que salen con unos sonidos, el sistema solar. el sistema solar. Y ya Sí. descubrió la No, clave. no, me estaba mareada porque hay que dar clic por todos lados. Claro, por eso se trata. Que Estuve vaya mareada un buen descubriendo la rato. información. No, sí, ya más o menos sé cuál es la clave, pero todavía tengo que analizar esa clave para ver cómo van el orden de la clave, las letras. Muy chévere. Miren, ¿Sí o no? Porque no es claro. así como están numeradas allí en la página. No. Usted Hay que tiene ver que el ir orden. descubriendo. Usted es una O sea que investigadora. Todos hay que somos investigadores cualitativos aquí. Por lo Hay que tanto, multiplicar tenemos que 25, descubrir. hay que multiplicar 5 por 5 para sacar 25 claves, digo yo. No, tampoco. Tampoco. Solo tiene que identificar la información. Ah, Si ya. usted identifica la información, claramente está ahí la clave. Sí, pero hay que Y ponerle, todo está en el material. sale como una palabra con 5 letras. Claro, es que es una clave. Claro, entonces esa palabra, las 5 letras hay que ver en qué orden se las pone, ¿o no? Sí, pero es facilito. Ah, ya, bueno. Es muy sencillo. Muy ¿Alguna bien. pista? ¿Alguna pista para saber en qué orden van? El material. Sí, yo sé, ya la vi. Principalmente, es ¿Cuántos que le digo, intentos ya hay le para digo la ingresar? respuesta. No, pero ¿cuántos intentos hay para llenar esa línea? Las veces que usted quiera. Cuando usted ya descubra, ahí Ajá. llenan el foro y Ya a se la acabó clave. el curso. No hay Solito problema. se despliega. Cuando ya se da la clave correcta, solita se abre la caja fuerte. Solito se abre, sí. Ah, ya, bueno. Nadie va a perder, no se preocupe Ah, ya, bueno. Entonces hay que intentar hasta que se abra. hasta que se abra. Ya, Muy bueno. bien. Entonces, como les decía, cuando yo pregunto esto, quiero generar estos datos. Alguien me dijo, están a gusto, están muy bien, que les gustó el curso, sí, y así sucesivamente. Sí, está Pero ya bonito. para ya poder transformar esto en datos cuantitativos, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo que contarlos, ¿verdad? Entonces digo, ¿cuántas personas estuvieron a gusto? ¿Cuántas personas no estuvieron a gusto? ¿Cuántas personas estuvieron cansadas, por ejemplo, porque por circunstancias, por el teletrabajo, por muchas cosas, no pudieron acceder al curso, tal vez se les volvió presionante, se les volvió difícil, se les volvió muchas circunstancias que pueden manejar este proceso, ¿verdad? Pero todo esto lo he hecho cualitativo. Y entonces yo quiero tomar una decisión. Puede ser que el material que esté en la plataforma esté muy cargado. Entonces, ¿qué tendré que hacer yo? Disminuir el material. O puede ser que el material que esté en la plataforma sea insuficiente. Entonces, ¿qué tendré que hacer yo? Aumentar el material. Pero ¿bajo qué conceptos lo hago? Bajo el concepto de sus respuestas. ¿De acuerdo? Y miren que no he hecho una encuesta de preguntas cerradas, sino simplemente una pregunta que me han dicho a gusto y he agrupado en ese tipo de preguntas. A esto que estoy haciendo se le llama codificación. Toda la información está codificada. Nosotros precisamente tenemos una codificación. ¿Cuál es nuestro código? La cédula. La cédula precisamente, ¿verdad? La cédula es el único número que no se repite, porque puede ser que se repitan los nombres y posiblemente los apellidos, pero el número de cédula no se repite, y esa es una codificación. Cuando nosotros cargamos los grupos, les pedimos que pongan un nombre. Ese nombre lo he codificado.
Es decir, ustedes me dieron el nombre y yo le asigné a un grupo respectivo. ¿Cuál es la finalidad? Para mi caso es, por ejemplo, poder calificar de una manera más rápida, porque le califico al líder del grupo y se sobreentiende que esto se replica. Entonces, más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve la codificación? Para sintetizar la información, sintetizar los procesos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tengo gran cantidad de información? Cuando esta gran cantidad de información me quiere llevar a un objetivo, pero está aislada. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver un proceso que lo hemos desarrollado en Excel, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir y mira. Está visualizando. Respuestas del taller 1. Entonces, vamos a abrir una hojita. Ya tenemos todos descargados del taller. No, todavía un ratito, profe. Ya, descarguémosle, por favor. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Al 0. ¿De dónde obtuve esto? Esto es un taller que se desarrolló en un curso presencial de auditoría. A ver, permítanme ver bien el nombre. De auditoría emocional y afectiva. Un curso que se daba en las instalaciones de Pomaski, de la Dirección de Capacitación. Entonces el taller prácticamente es así. Pónganle en taller 1. Tengo que dejar de compartir para volver a compartir. Entonces, mira, tengo preguntas y tengo respuestas. Estas respuestas son las que desarrollaron los participantes. Es decir, ellos fueron generando, fueron escribiendo en un formato. Y lo que nosotros decimos es digitalizar eso. Entonces, como decía la compañera, cuando yo necesito tener una base de datos, sí saben qué es una base de datos, ¿verdad? Conjunto de información. Sí. Conjunto de información, ¿no es cierto? Pero que tiene un fin determinado. ¿Sí? Porque yo también puedo poner aquí colores, azul, verde, blanco, números 4, 5, 6, marcas de ropa, pero esta información está aislada, ¿verdad? Una base de datos es un conjunto de información que tiene una estructura similar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí teníamos preguntas y aquí teníamos respuestas. Y aquí yo le he generado un código. Miren, 1, 2, 3, hasta 10. Y aquí he vuelto a repetir el código. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la forma de codificar? La forma de codificar es la forma que el investigador necesite agrupar su información. Porque aquí yo también podía ponerle A, B, C, D, ¿sí? O podía ponerle alfanumérico, A1, A2, A3, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Esa codificación puede ser secuencial, o sea, siguiendo por ejemplo, ahí él lo tiene del 1 hasta el 10 y él repite. Si, si tomamos el concepto de código único, ahí no valdría. No. Me equivoco. De hecho, cuando hablamos de análisis cualitativo, no podemos poner un código único, porque el código único quiere decir que no se va a repetir y se va a generar una clave primaria. Entonces, esto va a ser importante. Cuando yo genero, por ejemplo, análisis cualitativo, yo puedo generar un código alfanumérico. Por ejemplo, A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. ¿Cuál fue mi finalidad de ponerle así? Agrupar en segmentos de 10. Eso fue mi finalidad y por mi necesidad. Entonces, en este caso era mi necesidad para poder trabajar y hacer el análisis de esta información.
¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna otra Entonces pregunta? la codificación depende de lo que uno le, o sea, depende del interés de uno. Exacto. Depende de lo que nosotros querramos analizar. Por ejemplo, si yo estuviera analizando fotos, le pondría imagen 1, imagen 2, imagen 3 y así sucesivamente. Si fuera videos, le pondría video 1, video 2, video 3 o un símbolo que le represente la imagen o el video. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la finalidad Sí. de generar este código? Que similares estructuras pueda agruparlas. ¿De acuerdo? Si tengo 100 imágenes y las 100 imágenes en alguna tiene una similitud, entonces ahí voy codificando de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Sí? No estoy compartiendo en este momento la pantalla. Una pregunta tenía por ahí. Ya. Si se nos corta el enlace, utilizamos el mismo link, por favor. ¿Sí? Ok, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor, compañeros, compañeras? ¿Sí está claro? Solo por quedar claros con el tema, o sea, la agrupación, la codificación de lo que yo haga a estas preguntas tendrían más relación con lo que yo pienso que me serviría para poder entender las respuestas dadas. Claro, sí, de eso mismo se trata. Porque cuando usted hace la investigación, ¿quién es el que está digitalizando la información? Nosotros, ¿verdad? ¿Quién está recopilando la información? Nosotros. ¿Quién está depurando la información? Nosotros. Por eso es bastante difícil cuando una persona diferente hace la investigación y le pasen a usted esa investigación. No tiene una estructura como para seguirla, ¿verdad? Y a veces nos quedamos perdidos en el informe que necesitamos analizar. Y nos toca como reestructurar la información y volver a generar a nosotros. Pero si, por ejemplo, hubieran agrupado con secuencias que nos identifiquen ciertos procesos, sería más fácil para nosotros analizarlo, ¿verdad? Sí, esa es la finalidad. Ya. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Vamos a trabajar con estas respuestas. Lo voy a hacer práctico. Voy a crear una nueva hoja. Voy a copiar. Voy a copiar solamente las respuestas. Miren. Ya. ¿Me van siguiendo? Sí. Ya, muy bien. Sí. Ahora lo que voy a hacer es separar las palabras. Todo software de análisis cualitativo lo que hace es contar la frecuencia, es decir, el número de palabras que se va repitiendo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en un proceso con herramientas y datos de Excel. Muy bien, entonces miren lo que voy a hacer. Voy a marcar la columna A, que es donde copié la información. Me voy al menú datos, texto en columna. Aquí siempre va a salir delimitado. Usted pone siguiente. Por default va a salir tabulación. Quita tabulación y pone un espacio. ¿Sí? Pone siguiente y pone finalizar. Y lo que he conseguido es separar todas las palabras en una sola celda. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Puede repetirle, por favor, profe? ¿Se perdieron? Por Sí, favor, ¿le porfa, puede más repetir? despacito. Ya, más despacio. Gracias. Ahí estamos, ¿verdad? Ya. Ya. Lo que voy a hacer es separar. Con cualquier frase que usted quiera trabajar, puede trabajar en Excel. La finalidad es que separar las palabras. Ahora usted me dirá, ¿por qué utilizó este proceso?
porque a lo que yo digitalizaba la información, veía que había palabras repetitivas. Y estas palabras repetitivas me iban a llevar a tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, marco la columna A, que es donde copié la información, me voy al menú datos, texto en columna, delimitado, siempre sale aquí, le deja ahí, pone siguiente, por default le va a salir tabulación, quita tabulación, le pone espacio y pone siguiente, general y finalizar. Ya, ¿lo lograron? Sí. Chévere, ¿no? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es identificar las palabras repetidas. ¿Cómo lo hago? Marco solo el texto que usted está manejando. Solo el texto que usted está manejando. Lo marca. Se va al menú inicio. Formato condicional. Resaltar reglas en celdas. Y pone duplicar valores. Le va a salir esta opción de aquí. Le vamos a dejar este color, no hay ningún problema. Pone aceptar. Y se marcan todas las palabras que están repetidas. ¿De acuerdo? Comunicación, conocimiento, miren, capacitando, capacitando. Capacitación, capacitación. ¿De acuerdo? Sí. Vuelvo a marcar. Esto es solamente para generar un proceso de abstracción del contenido que tenemos aquí. Marco. Me voy al menú inicio. Estilo de celda. Y cojo esta opción que dice bueno. Mira. Y lo que hice es pintar de color verde y resaltar lo que ya estaba de color rojo. Ahora lo que vamos a hacer es, en su mente, va a tratar de leer las palabras que están de color rojo, va a poner conectores y va a hacer una inferencia. Es decir, con las palabras que están ahí, va a tratar de hacer una definición de lo que está ahí estructurado. ¿Sí? ¿Lo lograron hacer? Compañeros, compañeras. En eso estamos. En eso estamos. Bien. Una vez que usted No puedo, logre tengo generar... tengo problemas con mi conexión, no puedo en este momento. Ya, no hay problema. Una vez que usted pueda generar esto de aquí, va a generar una inferencia. Es decir, una interpretación de lo que está aquí. Lea lo que está de color rojo, póngale un conector y trate de hacer una definición. A ver, ¿quién me ayuda? Sandra Paola, Cabezas, ¿estás por ahí? ¿No está? Adela, Arias. Sí, sí estoy aquí, profe.